Bienvenidos al cuarto tutorial sobre el receptor de rayos infrarrojos. Hoy veremos cómo simular este circuito. Para hacerlo, pulsaremos en este icono que tenemos aquí y vamos a definir inicialmente una simulación en continua. Vías Point. Create. En esta ventana que aparece, escogemos donde pone Análisis Type Vías Point. Aceptar. Ahora pulsamos sobre el triángulo azul y nos aparecerá la ventana de PSpice. Lo que pasa que aquí aparece vacía porque no se genera ningún fichero gráfico. Bien, ahora pulsamos aquí en V para ver que efectivamente a la salida del integrado 78L05 tenemos 5 voltios. Y pulsamos Sí para ver que tenemos un consumo del orden de 4 miliamperios. Ahí lo tenemos. Bien, una vez que hemos comprobado que funciona en continua, ahora tenemos que analizar el funcionamiento de todo el circuito, como lo habíamos hecho en el tutorial número 2. Partimos de la base de que este integrado, el IS1U60, está modelizado de forma que está recibiendo permanentemente la señal modulada de 800 ciclos del transmisor de infrarrojos. Hay que recordar que este integrado solamente cambia su salida cuando la señal que recibe es un pulso de 38 kilociclos. Cuando recibe los 38 kilociclos, en la patilla número 3 tenemos 0 voltios. Cuando no recibe absolutamente nada, en la patilla número 3 tendríamos 5 voltios. Como la señal de 38 kilociclos está modulada por una señal de 800 ciclos, esa señal aparecerá en la patilla número 3. Así es como está modelizado. En el momento que realicemos la simulación, en la patilla número 3 tienen que aparecer 800 ciclos. Después tenemos que tener claro para qué vale el resto de los componentes que se encuentra a la derecha de este integrado. Por un lado, el condensador C4 deja pasar la señal de 800 ciclos y bloquea la tensión continua que pueda aparecer en la patilla número 3. Después, los diodos de 1, de 2 y el condensador C5 de 1 microfaradio convierten esa señal alterna en una tensión continua que permite disparar el transistor T1. Aparte de eso, el condensador C5 también actúa como almacén de energía y si la señal de 38 kilociclos desaparece, la señal de salida del transistor T1 se mantiene activa durante un tiempo que está determinado por el tiempo de descarga del condensador C5. Veamos ahora todo esto en simulación. Pulsamos sobre el primer icono de la barra de simulación, nombre, tiempo, y pulsamos en Create. En la nueva ventana que aparece, dejamos como está la opción de Time Domain de Análisis Type. Tiempo final de simulación. Normalmente se coloca 10 veces el valor del periodo. Aquí el periodo es 1,25 milisegundos, que se corresponde con la señal de 800 ciclos. Entonces ponemos 10 veces y serían 12,5 milisegundos. Aceptar. Veamos cómo funciona en simulación. Pulsamos en el triángulo azul. Si todo ha ido bien, aquí a la derecha nos aparecerá la ventana del PSpice con los resultados gráficos. Volvemos a la ventana del Capture y cogemos una marca de tensión. La colocamos aquí en la patilla 3 para ver en el PSpice la señal de 800 ciclos. Aquí la tenemos a la derecha. Ahora desplazamos la marca al otro extremo del condensador C4 para ver si realmente lo atraviesa. Efectivamente. Ahí vemos la señal de 800 ciclos en el otro extremo de C4. Y ahora cogemos la marca y la desplazamos al positivo del condensador C5 para ver cómo se convierte en continua. Aquí la vemos. ¿Qué es lo que sucede? Que el tiempo de simulación es demasiado corto y entonces no podemos ver cómo se carga totalmente el condensador C5. Lo que sí podemos comprobar es que a la salida del transistor, en el colector del transistor T1, la salida cambia. Efectivamente se ha conseguido el nivel de disparo. Si ahora quisiéramos determinar el valor de la tensión de disparo, cogeríamos la marca del colector, la dejaríamos en el positivo del condensador C5
Colocamos ahora otra marca en el colector del transistor, vemos que sería la forma de onda en rojo, y volvemos a la ventana de la derecha. Aquí vamos a hacer un zoom pulsando el tercer icono de la barra horizontal de zoom. Bien, ahora pulsamos el icono que pone doble cursor y desplazamos sobre la línea en verde, sobre la gráfica en verde que se corresponde con la tensión del condensador. Aquí el voltaje de disparo es del orden de 1 voltio, ahí podemos verlo. Con lo cual el circuito está funcionando perfectamente. El único problema es que no vemos el tiempo total de carga del condensador C5. Lo que tenemos que hacer es volver a la ventana del Capture y aquí pulsamos el segundo icono y donde pone el Run to Time, en lugar de 12,5 milisegundos ponemos 30 milisegundos y volvemos a simular. Ahora sí que podemos ver el tiempo de carga total del condensador C5 y como aquí a la derecha se alcanza la tensión continua de estabilización de dicho condensador. Con esto queda claro que el circuito funciona perfectamente. Veamos ahora cómo realizar una simulación completa. Es decir, vamos a simular el comportamiento del receptor al recibir señal y cuando no la recibe, como si realmente estuviera el transmisor enfrente y pusiéramos la mano en medio para interrumpir el haz. Para hacer esto primero tenemos que cargar una librería llamada Breakout. En el teclado pulsamos P y ahora aquí donde pone Add Library pulsamos y escogemos dicha librería Breakout. Aquí tenemos que coger un componente que se llama sbrick. Ok. ¿Para qué nos va a servir? ¿Cómo funciona? Nos va a servir para simular, como acabo de explicar, el comportamiento de una mano en medio del haz, para que lo interrumpa y para que aquí a la salida no aparezcan los 800 ciclos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podríamos interactuar sobre uno de los parámetros internos de este subcircuito. Para hacerlo, lo seleccionamos, botón derecho del ratón, Edit Space Model. Aquí nos aparece el subcircuito del receptor de infrarrojos y podríamos modificar, por ejemplo, el valor de esta resistencia que va conectada a la salida del integrado, pero internamente. Lo que sucede es que nos llevaría más tiempo y sería un poco más complicado de realizar. Para hacer el tutorial más sencillo, lo vamos a hacer con ese interruptor, con el sbrick. Este interruptor lo vamos a colocar su salida. El siguiente paso, que veremos en el próximo tutorial, será el diseño de la placa de circuito impreso. Un saludo.